Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e dominical. Como todos los domingos nos encontramos y estamos hoy ya en este segundo domingo del tiempo de Adviento. Allá imagina con año 2024 lleva litúrgicamente hablando. El domingo pasado estuvimos gritando lleva con Isaías. Ojalá rasgaras el cielo, ya con Ñandeyara, Bellumina, ahora Puitepe Ñandeyara. Ereguatamihan, Maisha Orendía, lleva. Anike Neresara, Ete Yorejewi, Roicote Terehindere Ñandeyara, Upesha Manticatuta, Robero Guataponamita, Corere Coe, Corereta, Corero Gapi, etcétera. Todo lo que es con respecto a la presencia de Dios y que se necesita en nuestra vida, en nuestra sociedad, para que podamos cumplir con ese objetivo tan lindo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Operar el Yagüero en la medida en que el Señor se hace presente en medio de nosotros. Hoy estamos escuchando esta primera lectura que nos habla siempre el profeta Isaías. Ella de acompañada durante todo este tiempo de Adviento. Consuelen a mi pueblo. Dice Dios, hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada y que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama, preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras, los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor, di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Como un pastor él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. Queridos amigos, esta es la primera lectura que nos acompaña entonces en este segundo domingo ya del tiempo de Adviento. Pero es un momento de consolación. Recordemos que estamos con Isaías, capítulo 40. A este pasaje, o desde este momento, del 40 al 45, los estudiosos de la Biblia le llaman el segundo Isaías. En la tradición antigua, en la tradición entonces tradicional de los estudios bíblicos. Bueno, oñe cumplima lleva la pena condena. Pe iba escuela lleva pe oí pe yesa cuacuri, pejo al exilio, pejo pepe lleva esta sufrir, pe pende po vende acá ani pe imagina guri. Pero sin embargo, ahora dice, se ha cumplido ese tiempo de la esclavitud, ese tiempo del servicio. Esa culpa entonces ya está pagada. Upeala y ponalaña gentúgina, lleva upealaña de yara, hoy cual caseaña de tiempo de Adviento significa entonces un tiempo en que termina todo aquello que tuvo que haber sido para nosotros esclavitud, tuvo que haber sido para nosotros una servidumbre en ese sentido. Abad de esclavo, de servicio, pero como servidumbre.
peñan de po peñan de acá ari lleva Jacob bebe ya tiriri con boya de ya por ahí peñan de yara yerureba de cueñan de verdad. Y yo pienso, queridos amigos, que esta es la realidad también que nosotros vivimos en nuestra sociedad, vivimos en nuestra familia, vivimos lastimosamente en tantas de nuestras instituciones, en tantas de nuestras situaciones concretas de nuestra vida. Estamos en el abad, es decir, estamos en el servicio, estamos en la servidumbre, estamos en la esclavitud. Y muchas veces es por la fuerza y por el pecado mismo de nuestra sociedad, de nosotros mismos. Da ya esa peasea llevan da ya esa se nañama ñana se ve monburi veñan de yara yero de que es lo que él nos está pidiendo. Y aquí justamente en este segundo domingo nos está animando y nos está diciendo, dale fuerza, ánimo. Ese tiempo ha pasado. Ha sido pagada ya esa culpa que ustedes han cometido. Ustedes han recibido, dice, de la mano del Señor un doble castigo por sus pecados. Pero ahora ustedes sepan que el tiempo de la misericordia y que el amor de Dios ha llegado a ustedes. Y por lo tanto, ustedes tienen que ser conscientes. Peiguana, lleva para ese peñan de yara. Ombojasama BM Beipope, Puajanguaisa, Peñaca Puajanguaisa, lleva a Peñe Punube Yapo, Pedabebuajo. Segundo domingo, vuelvo a insistir, vuelvo a subrayar. Y cada uno de nosotros, queridos amigos, que tenga en cuenta este aspecto importante. Porque desde este momento, si nosotros sabemos que Dios nos acompaña, que Dios nos dice que Él mismo ya ha pagado nuestra culpa, como garante, dale, será allí, dale, será, peñemos y que dale, porque yo ya he pagado todo por ustedes, pero ustedes tienen que comenzar ahora a dar esos frutos positivos. Entonces, el Señor nos pide ahora un compromiso, que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras, los terrenos escarpados en planicies. Se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente. Aquí viene el compromiso, la segunda partecita. Yaicuariré llevan baisa peñan de yara ñandera jujan baisa pambohasaña de peipa. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, necesitamos abrir los ojos y sentirnos fraternos, sentirnos unidos, darnos cuenta que tenemos a alguien a nuestro lado que está, entre comillas, está pagando esa culpa nuestra? Vos veces digo, lleva peñan de sí, peñan de rúa, lleva estado en el problema, pero sin embargo, oñemo hija, güera. Pillati arigato hangmaisha de yeikwa lleva de la jaina. Cuántas situaciones difíciles en las familias, cuántos hijos nos enduceya pe itúa, nos enduceya pe isua lleva, o ya poseja y cosepe iñacana, etc. Bueno, aquí el Señor de nuevo nos vuelve a decir a todos, bueno, esta es la forma como el Señor te está llamando, porque yo todos esos pecados tuyos, esas dificultades tuyas, ¿sabes qué? Yo ya los he pagado, pero te pido que te des cuenta que abras los ojos. Te pido que puedas reaccionar y ahora entonces que puedas volver a allanar aquello que está escarpado, a volver a lo esencial y a lo fundamental, a volver entonces a la gracia de Dios. Para eso, este tiempo de Adviento. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe
ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos preparándonos en este tiempo de Adviento, segundo ya del tiempo de Adviento, en que el Señor nos propone un camino. Decía que tenemos que, todo lo que es escarpado, todo lo que es montañoso, tenemos que aplanar, tenemos que poner a la altura de una llegada linda, magnífica, de un Dios que nos quiere y que nos ama. Pero para eso el segundo elemento era nuestro compromiso. Ñande Yara y Ñande ya apaga pama la vende culpa, apaga pama la vende pecado, apaga pama la vende debeja. Entonces, a darle fuerza, ánimo. Cuando lleva esta posibilidad. Esto es lo más lindo, queridos amigos. Este segundo domingo es un Ñande Yara para que nosotros podamos salir adelante. Aninte que no hay coña de rejepeña de ya es ahí yo de oroñe y ya y oñe siempre se va ahí ani que no hay coña de yarare upea de oñe oñe me embaiteña de lleva de se ya apaga pama penda pdb y mamba la esclavitud en que ustedes vivían, esa miseria del pecado que les estaba teniendo en esta condición. Ahora, queridos hermanos, eso ha pasado. Este es el elemento central de este segundo domingo del tiempo de Adviento. Acompañanos en tu segunda lectura, venían de Yarañe, de la carta del apóstol San Pedro. Estamos en el capítulo 3, segunda carta de San Pedro, capítulo 3 del 8 al 14. Queridos hermanos, no deben ignorar que delante del Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tienen paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos serán desintegrados por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será consumida, ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera. Qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Y por ahí tengo que llevar San Pedro. San Pedro justamente este apóstol, este discípulo del Señor, uno de los primeros llamados por el Señor a orillas del lago de Galilea lleva. Oye, punu yo hendú o hesha lleva hoy cuamba eva peñan de yara lo cual añade. Coanga hey por añade coñe eru vive lleva. Vais pañande ya puara coñande la pen vais pañande ya ye preparar. Vais pañande ya ye saco y hará como cristianos para que este tiempo que está aproximándose, que es la Navidad. La Navidad quiere decir que Dios mismo se encarna. Navidad que dice Ñande Yara nacimiento, nace en tu corazón, en tu vida. Ñande Yara con nace una vez para siempre hace 2000 años lleva. Pero con Ñande Peare pues era ciclo, cada año, cíclico. Cada año Ñande Ñañe Pian Baitega tu Anguaya Peñan de Yara Ñe Pun Yehu Peñan de Coebe o Yeha Geñoy.
nos hace recordar y nos dice, bueno, queridos hijos, queridos hermanos, tenemos que ponernos en este camino de renacimiento. Siempre es un renacer, nacer nuevamente. Y por eso es que Pedro con mucho entusiasmo nos está diciendo de esa experiencia de su propia vida también, de un renacimiento personal. Ahora también nos dice a nosotros cómo tiene que ser nuestro renacimiento. Primero nos recuerda la bondad infinita del Señor, cómo el Señor actúa. Un día es como 1000 años y 1000 años como solo un día. Así es que nosotros tenemos que fiarnos plenamente y quedarnos en esa gracia de Dios y tenemos que estar buscando. Para Dios no existe el tiempo, o el tiempo es efímero, es rápido, todo pasa porque Dios justamente es eterno. Un segundo momento nos dice, el día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente y los elementos serán desintegrados por el fuego. Queridos amigos, tenemos que estar preparados. Opear con las dale fuerza. Aníquena pequete y pepe hina pepitán, pepe hape anganteco. No. De ahí por ahí peñan de la pepe, si yo que fuera lleva peñan de yara y cuando en oñande hina o asa oñande pe y po. Upea con dice hina la co angañande ñe pero maraña pero ni hayaku. Porque el Señor está presente, el Señor nos pasa la mano y nos dice, dale en este momento. Este es el momento de la gracia. Y te dice bien lo que va a suceder. Miren, dice, todo será desintegrado. Todo desaparecerán estrepitosamente, los elementos desintegrados por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será consumida. Esto nos da esperanza para decir que tenemos que confiar en un Dios que nos quiere, que nos ama y que ante tantas dificultades, tantos problemas es posible tener un país nuevo. Es posible tener una familia que vale la pena. Es posible el cambio, queridos amigos. Pero peana coña de yagua peanaña genduana ba épico peñan de yara la hipotá. Hamba épico lañan de yara la ome eva cueshebeika tu hanguay shashela ayapo. Cuje y haisha shehinago abre San Pedro. ¿Verdad? Que todo será desintegrado. Que todo va a desaparecer. Y esto solamente va a suceder, queridos amigos, en la medida en que nosotros sabemos que esta es una realidad para la vida del hombre, para la vida de la sociedad, para la vida de cada uno de nosotros. Y entonces ahí nos ponemos las pilas, entonces, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Se dan cuenta, aquí viene este tercer momento en el cual nos está animando a nosotros a que nos preparemos. ¿Cómo va a ser el Señor que desaparezcan todos estos males? Bueno, cuando nosotros hacemos que nuestra vida comience a ser un camino de santidad, que nuestra vida se vaya integrando al proyecto de Dios. Upeago dice, bueno, arupi ñande yara hipotashe la aguata. Arupi la se hay cuyana besereco lleva. Y así solamente vamos a llegar entonces a renovar toda nuestra existencia y toda nuestra vida. Volvemos enseguida, queridos amigos, con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este momento reflexionando sobre el Evangelio, la tercera lectura que siempre en forma pedagógica la Iglesia nos trae, nos propone este día Ñande Yaleina del Evangelio según San Marcos. Estamos al inicio, este es el capítulo 1, versículo 1 al 8. Y este es el primer Evangelio que se escribe, queridos amigos. Aquí está la mano, ya eso entre paréntesis, ya eso la mano original, ¿verdad? De estos discípulos que caminaron con Jesús, que escucharon a Jesús y ahora entonces, después de haber hecho todo un camino, después de haber hecho toda una síntesis, después de haber conformado la primera comunidad cristiana, entonces, este es el Evangelio, la buena noticia. Esos son los evangelios, ¿entendieron, queridos amigos? Por lo tanto, interpreta a través de la iglesia. La iglesia que dice es decir, estos primeros discípulos, estos primeros apóstoles que le siguieron y que fueron enviados justamente para evangelizar, para anunciar, para dejar, como sarambijan, lleva piñan de yarañe, entero betea, benmana, ñandene tamen, y bueno, aquí está entonces, y por lo tanto dice comienzo de la buena noticia de Jesús Mesías, Hijo de Dios. Primer elemento, coalañan de títulos y na lleva. ¿Y cuál es esa buena noticia de Jesucristo? Jesús el Cristo, Jesús el que se encarna, pero el que resucita, el Kyrios, el Señor de nuestra vida y de nuestra historia, que es Hijo de Dios. Hijo de Dios significa entonces que es Dios mismo el que viene y actúa en nuestra historia. Que en el primer domingo de Adviento nosotros con Isaías gritamos y decimos, ojalá rasgaras el cielo, ñandeyara. Ayúdame, porque en este año 2024 con nosotros. Y el Señor nos escuchó, nos escucha y quiere caminar con nosotros. Y ahora nos dice, bueno, y este es el Evangelio. Esto es lo que Dios nos va a proponer. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, mira, yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, queridos amigos, esto también para nosotros es una enseñanza maravillosa porque aquí se está abriendo el proyecto de nuestra vida. Upeixa e Iñandejina, a través del Evangelio de San Marcos, la comunidad cristiana, que nos invita a hacer nuestro camino. Y mandó a llevar la profecía de Isaías, que es lo que había dicho Isaías, y justamente que primero nos envía
un mensajero para que nosotros podamos escucharle y preparar el camino. Queridos amigos, tiempo de Adviento, tiempo de espera. Lo que hacemos durante el tiempo de espera es escuchar al mensajero de Dios que nos dice: dale pueblo, dale gente, dale familia, dale nación, dale ustedes que están al frente, tendo tacuera, pejendo un míquena, la ñande yara yeruea bm. Pelle sape a míquenas a pejendo un bae para la pellapona, ba eisha para pellapona. Todos decimos que sabemos, pero sin embargo, muchas veces, queridos amigos, nosotros, no sé si nos olvidamos, porque algunas veces no es tanto así el olvidarse, sino que directamente nosotros dejamos de lado. Y entonces cuando decimos para no olvidarnos, en realidad no es lo tanto para no olvidarnos, sino para que asumamos esto que el Señor nos está pidiendo. Hagamos parte de nuestro plan de ruta, de nuestro calendario, de nuestra vida, de nuestra agenda. Ñamoí ya priorizaya en ñande lleva. Habría que decir nina la ñande sara y tipo ñande llega alguna vez en mi discurso si Dios lo quiere y pe opa cuesteo. Pero he inminte mago si Dios lo quiere o si la Virgen lo permite he inde. A mí pona he igo de upea lleva, pero de embollero ya casi la o ya pojaina de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero eso no es, queridos amigos, no podemos quedar simplemente en el deseo. Por eso es que en Marcos después insiste y dice luego: preparen, dice, allanen sus senderos. Y nos pone un ejemplo concreto, Juan el Bautista, nave. Ojo, se fue al desierto. El desierto es siempre ese lugar de lucha, el lugar de empeño, ese lugar, entre comillas, donde se encuentran las fieras, ¿verdad? Y entonces es ahí donde nosotros nos encontramos, pero para proclamar la gracia de Dios. Y miren lo que Juan el Bautista va a decir. Él está anunciando y proclamando un bautismo de conversión. Aquí está, segundo domingo, bautismo de conversión. Belleza beague, pejenduque, peñanduque, peñan de yaraje y añandé, es un bautismo de conversión. Y ojalá podamos, ¿verdad? Porque aquí a Juan el Bautista por lo menos le escuchan, un grupo por lo menos le escucha, habitantes de Jerusalén acudían a él, toda clase de gente judía venían junto a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán. Confesaban sus pecados. Y bueno, queridos amigos, y terminamos simplemente diciendo que Juan el Bautista es un gran testimonio para su comunidad. Y porque dice que él mismo estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y decía y anunciaba directamente, Seco Pecha Ina, porque mi función es simplemente anunciar que hay alguien que es mucho mayor que yo, que está llegando, que es el Cristo. Jesús que va a nacer y que tiene que nacer en nuestro pesebre, que tiene que nacer en nuestra vida, que tiene que nacer en nuestra familia. Ahí tende que lleva tona semicoñan de Paraguay en este año 2024. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
cosas has cambiado en mi vida. Tantos sueños que hoy son realidad. Tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Te sigo entregando todas las preguntas que te hago. Responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A veces pensamos que las pruebas que sobrevienen a nuestra vida son resultado de mala suerte o de ataques del enemigo, cosas que nunca debieron pasar. Pero olvidamos que el desierto, aunque doloroso e indeseable, también es un lugar de transformación.
No importa si tu desierto se llama desempleo, escasez, silencio, enfermedad o muerte. Al salir de allí, tú serás una mejor o peor persona. Quizás resultes convirtiéndote en alguien más maduro y sensible a la voz de Dios. O posiblemente alguien más amargado, cínico y desesperanzado. Pero jamás saldrás igual. ¿Cómo puedes salir victorioso del desierto? Cuando Israel estuvo errante, Dios les proveyó el sustento diario a través del maná. Pero lo que el Señor quería enseñarle a su pueblo es que más allá del sustento físico, la mayor necesidad que el hombre tiene en medio de los desiertos de la vida es una relación íntima y en dependencia de Él. En el desierto, donde toda fuente de seguridad y estabilidad desaparece, se hace evidente que necesitamos al Señor. El pueblo que murió en el desierto no murió debido al hambre ni por lo duro de la prueba, sino porque no creyeron en la palabra de Dios. Es posible que en tu mente sepas que Jesús es el maná del cielo, pero en la vida cristiana saber las cosas correctas acerca de Dios no es suficiente. El desierto es una oportunidad para profundizar en tu relación y comunión con Cristo. Pues Él es la verdadera y más grande provisión de Dios para ti en medio del desierto. Solamente mira a Jesús y confía en Él. Este pasaje del Evangelio de Mateo comienza con un interrogante de Jesús. ¿Quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Y en boca de Pedro esta pregunta tiene una respuesta que se vuelve su profesión de fe. Pedro le dice al Señor: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y frente a esta confesión, esta profesión de fe que hace Pedro, Jesús le dice: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Frente a esta profesión de fe de Pedro, Jesús le regala el nombre de su misión. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La edificación de la iglesia, los cimientos, comienzan con la profesión de fe de una persona en respuesta a esa identidad de quién es Jesús. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que nuestro ser cristiano también comienza con una profesión de fe, sabiendo y reconociendo quién es Jesús, pero no por una respuesta meramente intelectual, sino por una experiencia vivida con Él, una experiencia que nos hace reconocer y nos hace exclamar que Jesús es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. ¿Por qué? Porque entramos en intimidad con Él, porque supimos reconocer quién era y el Espíritu Santo nos lo revela. Frente a nuestra confesión de fe, el Señor también pronuncia nuestro nombre y con ese nombre también nos va a marcar una misión. Por eso, a través de esta canción, quiero invitarte a que podamos pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder conocer a Jesús y, así como Pedro, podamos confesarlo como el Hijo del Dios vivo, para así también poder escuchar el nombre de la misión que el Señor pensó desde la eternidad para nosotros y que podamos descubrir esa misión. Que el Señor nos dé la gracia que le estamos pidiendo a través de esta canción. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó.
Y si preguntan quién eres tú, quién es Jesús, es quien me salva, me da vida y paz, el Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Jesús? Es quien me salva, me da vida y paz, el Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. Es esta mi confesión de fe, Señor. Sé que habitas en mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos entonces en este segundo domingo ya del tiempo de Adviento. Ñande mandó a Miguel lleva todo nuestro recorrido. Ñande Goñe primer domingo, Pepe Ñande Yagüero Zapucay, ya Epe Ñande Yara, Bellumina, Ñande Yara. Ahora tenemos este espacio en que nosotros queremos compartir alguna palabra bíblica, alguna palabra importante dentro del concepto bíblico. Y justamente si nosotros hemos gritado y le hemos dicho al Señor, Yumina, llevará Puitepe, hoy este segundo momento de nuestro Adviento nos dice que tenemos que preparar el camino. Pero, ¿de qué camino te está hablando? De ese camino dice que tenemos que preparar en el desierto. Ñamañamina entonces ya es a mí, ¿verdad? Ñande Yarañe responde generalmente a las preguntas de la gente, eso que ustedes escriben y nos envían a través de nuestros mensajes de WhatsApp. Entonces, oye, por ahora, y de acuerdo al tiempo también vamos respondiendo. Esperemos que todos estén contentos con lo que podamos responderles, ¿verdad? En tan poco tiempo. Pero en fin, algo. Algunos preguntaban justamente sobre el significado de lo que es el desierto. La palabra del Señor continuamente habla del desierto. Preparen el sendero de Dios. Preparen su vida. ¿Dónde? En el desierto, gente. Allanen en el desierto. Una voz que grita en el desierto. Este día hoy, entonces, ñahendú tanto en la primera lectura como también escuchamos en este mismo Evangelio de San Marcos, ñahendú ekue. Allanen sus senderos. En el desierto, una voz que grita en el desierto. ¿Apéis? Y después te vienen personajes, te vienen situaciones, pero siempre ubicados en el desierto. Entonces, Yecuamimba, Ébala y Seañandea lleva Peñan de Yara cuando nos está hablando del desierto. En primer lugar, la significación religiosa del desierto se orienta diferentemente según que se piense en un lugar geográfico o también en una época privilegiada de la historia de la salvación. Geográfico en el sentido, ¿verdad?, de que nosotros conocemos, sabemos lo que es un desierto. Estamos hablando de ciertas características geográficamente hablando. Pero por otra parte nos dice también que tiene un significado privilegiado con respecto a una historia de salvación. Ñandillara entonces, o Genoya lleva al pueblo de Dios que le saca de la esclavitud. Esto es importante. Isaías mismo hoy nos estaba diciendo, el tiempo se ha cumplido. Ese tiempo de la esclavitud, ese tiempo ya fue pagado.
fue pagado por mí mismo, nos dice el Señor. She, a cancelar la cuenta. Entonces, de coan ahí depende, pone acá ni de hokuri, coan ahí capture, bueno, daré coima y vete y deuda, y por lo tanto tengo que comenzar a salir de ese desierto en el que yo me estaba encontrando, ese camino, ese desierto que estaba haciendo. Recordemos que desde el primer punto de vista es el desierto una tierra que no ha bendecido Dios. Así se presenta en la Biblia. El desierto. Algo entonces que falta vida, más bien está significando la muerte. Upean la desierto y de cierta manera. Allí es rara el agua, como el huerto del paraíso antes de la lluvia. Daiporimba eve, daipori la añandego yeikua bona llevalan daipori la ujina, daipori vida. La vida siempre da esa posibilidad de nacimiento. La vida, qué interesante. Y eso es lo que la Biblia lo utiliza continuamente y le pone entonces al desierto como elemento inhóspito, elemento de muerte, mientras que el agua también, cuando se habla del agua, fuente, la fuente de vida, ¿viste? Fuente de vida, es Cristo, fuente de vida, es nuestro Dios, ¿viste? Entonces es el que riega. Aquí mismo te habla entonces del jardín y sucesivamente. La vegetación también es una vegetación raquítica, y entonces es una vegetación espinosa. La habitación en el desierto es prácticamente imposible. Hacer de un país un desierto es hacerlo semejante al caos de los orígenes. Esto sobre todo cuando Jeremías se quejaba de su nación. Ustedes, reyes, lo que están haciendo es convirtiendo a Jerusalén en un desierto. Esto es lindo, ¿verdad? Porque también nos hace recordar que nosotros podemos decir lo mismo, así como el profeta Jeremías de hace más de 2000 años, ustedes, queridos amigos, están convirtiendo en un desierto a nuestra nación. Están convirtiendo en un desierto a nuestras familias. Están llevando a un desierto, a una esclavitud, a los hijos del Paraguay. Están llevando entonces a la sequedad, a la falta de vida. ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo que es desierto son imágenes muy importantes que nosotros tenemos que también utilizar, ¿verdad? Así como utiliza la Biblia. Recordemos que estos son simbolismos, para que nosotros podamos entender. Yandego Avendaya de Coila desierto como tienen en esa zona, sobre todo el África, y desierto. Pero Yandego ya de hoy el desierto del Chaco. Yandego Ave, Nañico te la bomburete y la ya. A ver, la de la ujina, Hasina, la tecoe, Hasina, la pesa de los talcales. Teomiue, los ella se ven. Bueno, y esto nos hace entender que lo que merecen los habitantes de esta tierra por culpa de sus pecados, justamente es esto: volver a renacer y dejar de convertir la tierra en desierto. Queridos hermanos, esto quiere decir, y por eso decíamos también directamente, que somos nosotros quienes convertimos esta tierra fértil, esta tierra de gente buena, esta gente que necesita, ¿verdad?, de la comunidad, nos necesitamos todos pensar, utilizar nuestros dones, nuestras riquezas para hacer bien, para hacer que todos crezcamos, para que todos tengamos las buenas oportunidades, para que todos recibamos ese chorlito de agua lleva, para que todos recibamos, queridos amigos, esta tierra y sea fértil, que va todo lo contrario, ¿verdad? Te está diciendo contra lo que es el desierto. Porque la tierra infértil, la tierra del desierto, es una tierra donde habitan simplemente demonios, sátiros y otras bestias maléficas. El desierto siempre significa esto. Si nosotros estamos hablando
de todo lo que es seco. Se mandó además cuando vino San Juan Pablo II, justamente ahí en el León Condú, se presentó el famoso árbol seco, ¿viste? El seco, de por y la Entonces lo que estamos haciendo es, estamos secando, estamos convirtiendo en un desierto árido nuestra propia familia, nuestra propia nación, nuestra propia cultura, rica, solidaria, pero claro, si nosotros le estamos forzando a vivir en el desierto, si le estamos desecando a nuestra gente, ciertamente que también después van cambiando las cosas, van cambiando las cosas. La gente con muchas veces se queja, ¿verdad? Y dice, mago ya que la ñanderoga, ne cote la embotilanderoga, la neroque, erequepe o cabe, etcétera, va vendo uy, de torba, a vendo uy, o mondán de imba, bebé. Y ahora, queridos hermanos, y es cierto con eso, cuanto más guau nosotros estamos creciendo y vamos hacia el progreso, y vas a ver esta vez la Amboriajú, y vas a ver esta vez, oía lleva la ñanemondá. Entonces quiere decir que somos nosotros quienes estamos produciendo lo que era fértil, solidario, lo que era de trabajar juntos, estamos convirtiendo en un desierto. El desierto significa la falta de amor de Dios. El desierto significa la falta de solidaridad. El desierto significa cada uno sálvese quien pueda. Entonces, la reconoce impuesto por la amondá y sea va a ver ni se lo ave a la sembareteno y porque se plata lo que sea ya pota cualquier cosa ayowata la ayowata cuanto oía jugué abogado etcétera etcétera. Y así entonces qué es lo que estamos haciendo, estamos desecando todo lo que significa el aspecto cristiano, el aspecto del amor al prójimo, el aspecto de una nación que vive los principios del Señor. En resumen, en esta perspectiva, el desierto se opone directamente a la tierra habitada y se opone como maldición. Esta es la palabra que sintetiza la palabra desierto para la Biblia. El desierto que significa maldición, en oposición a la bendición. Dios que bien dice, Dios que dice bien, Dios que ofrece todas las posibilidades y cualidades para que nosotros podamos realizarlo. Pero sin embargo somos nosotros, ¿verdad?, quienes desecamos esta tierra, la volvemos, como dice el Salmo, la volvemos salobre. Y entonces dice que somos nosotros mismos quienes estamos produciendo esto. Ahora bien, y tal es el punto de vista bíblico dominante que Dios quiso hacer pasar a su pueblo por esta tierra espantosa. Aquí viene un segundo momento, queridos amigos. El desierto como un lugar de muerte, un desierto que no da vida. Bueno, pero ahora nos dice el segundo momento dentro del plan de salvación Ñande Yara, Ñande Mbojasase por el desierto. 40 años por el desierto. ¿Cuál fue el objetivo del Señor al hablarnos del desierto, que el pueblo elegido tenía que pasar por el desierto? Y justamente hacerle entrar en la tierra en la que mana leche y miel, pero para eso se necesita, ¿qué cosa? Se necesita hacer un camino justamente de muerte. Aquí el significado y el simbolismo es otro. El simbolismo es que nosotros, sí o sí, queridos amigos, en nuestra vida egoísta o nuestra vida en que buscamos solamente nuestros intereses, tenemos que comenzar a caminar y tenemos que comenzar a trabajar sobre nosotros mismos. Y tenemos que decir, bueno, aquí tenemos que hacer desaparecer todo lo que es negativo. Aquí tenemos que comenzar a hacer desaparecer todo lo que no produce vida. Y entonces el nacimiento del pueblo de Dios se da desde un camino de muerte, pero que camina hacia la tierra que emana leche y miel. En la tierra prometida. Estamos, queridos amigos, en este segundo domingo ya del tiempo de Adviento. Y esto pues es preparación para nuestra gran celebración, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús, de la Navidad. La Navidad que para nosotros significa siempre una nueva vida, un volver
a renacer, un volver entonces, queridos amigos, a asumir los valores, los principios de esta vida que Dios nos regala. Apuntar a la tierra prometida. Segundo elemento, pasar por el desierto es que nosotros nos vayamos despojando de las cosas negativas. Toda esta historia sagrada, toda la historia del Antiguo Testamento siempre nos habla de un despojarse de las cosas negativas. Aquí es, según la Biblia, donde nace el pueblo de Dios. Es decir, en esa lucha y en ese deseo de hacer que el desierto sea vergel. A través de Isaías y después también a través de San Marcos, que nos decía, allí en el desierto preparen el camino del Señor. Esta voz que grita en el desierto, preparen el camino de un Dios que llega para salvarnos. Porque este Dios nos trae la salvación y esto significa para nosotros, al traer la salvación, vida nueva, compromiso, queridos amigos. Y por lo tanto, hoy, en este segundo domingo, recordemos, queridos hermanos, que estamos siempre en marcha hacia la tierra prometida. Esta tierra prometida solo se da en la medida en que Dios nazca en nuestras familias. Y para que Dios nazca en nuestras familias, cada uno de nosotros tiene que asumir esta responsabilidad. Y en la medida en que Dios nazca en el corazón de cada uno, en el corazón de nuestra familia, acuérdense de mí, queridos amigos, que vamos a tener un Paraguay totalmente diferente. Porque va a ser un Paraguay que piensa desde Dios. Un Paraguay que se despoja de sus egoísmos. Un Paraguay que mira y que siempre fortalece la solidaridad, se preocupa de la comunidad de los hermanos y todos entonces damos ese granito de arena para que seamos felices y realicemos este nacimiento verdadero de Dios en nuestra historia. Queridos amigos, nos despedimos en este domingo. Les auguro un buen domingo, un buen segundo domingo del tiempo de Adviento y sobre todo, como nos decía, preparemos el camino, entremos en ese desierto, pero para ser purificados por Dios y llegar a lo sano, llegar a lo bueno que Él nos está regalando. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.